Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Lucas capítulo 3, la predicación de Juan el Bautista. Para ello vamos a orar. Amante y bondadoso Dios, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por todas las bondades que tú nos regalas, por la noche de descanso, por el amanecer, por los cuidados que constantemente nos ofreces. Y te pedimos en este momento que perdones nuestros pecados, que nos limpies de maldad, pero que también nos concedas el don del Santo Espíritu para poder entender tu palabra y guardarla en nuestro corazón y que ella se convierta parte de nuestra vida. Gracias, Señor, por tus bondades. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Entre el capítulo 2 y el capítulo 3 hay un espacio de tiempo del cual no se menciona nada acerca de Jesús. Pasa del niño de 12 años que fue a Nazaret, donde fue obediente a sus padres terrenales y seguía el camino del Señor, a ser un hombre de casi 30 años, que en el capítulo 3 se lo presenta como comenzando su ministerio público. Sabemos que Jesús durante este periodo se estaba preparando para su ministerio público. Jesús trabajaba en el taller de José, además era una persona amable, incluso se la oía cantar y sus palabras llegaban al corazón de las personas. Elena de Guay así describe este periodo de la vida de Jesús. Jesús era la fuente de la misericordia sanadora para el mundo, y durante todos aquellos años de reclusión en Nazaret, su vida se derramó en raudales de simpatía y ternura. Los ancianos, los tristes y los apesadumbrados por el pecado, los niños que jugaban con gozo inocente, los pequeños seres de los vergeles, las pacientes bestias de carga, todos eran más felices a causa de su presencia. Aquel cuya palabra sostenía los mundos podía agacharse a aliviar un pájaro herido. No había nada tan insignificante que no mereciese su atención o sus servicios. Así, mientras crecía en sabiduría y estatura, Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Se granjeaba la simpatía de todos los corazones, mostrándose capaz de simpatizar con todos. La atmósfera de la esperanza y de valor que le rodeaba hacía de él una bendición en todo hogar, y a menudo en la sinagoga, los sábados, se le pedía que leyese las lecciones de los profetas y el corazón de los oyentes se conmovía al ver irradiar una nueva luz de las palabras familiares del texto sagrado. Libro El deseo de todas las gentes, página 54. Así era la vida de Jesús en Nazaret hasta que llegó el momento de comenzar su ministerio público. Para ello, Lucas va a dedicar una buena porción del texto para hablar del precursor de Jesús, Juan el Bautista, que debía hacer dos cosas: anunciar la venida del Mesías y presentar el Mesías al pueblo. Lo primero que hace Lucas, como un hombre educado, un historiador, es darnos un marco histórico de todos los acontecimientos con que comienza a describir el inicio del ministerio público de Jesús. Leamos los versículos 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe es tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En un comienzo los hechos narrados por Lucas no eran del todo comprendidos o aceptados por todos los investigadores, pero a medida que se ha ido confirmando cada dato, se ha reconocido como registro fiel. El nombre de Tiberio César, al parecer,
que comenzó a gobernar en el año 14 a.C., fue reconocido por su estricta disciplina, por haber sido considerado en el cobro de impuestos y por su estricta economía en la administración. Fomentó el comercio y las comunicaciones. En su honor, el mar de Galilea recibió el nombre del mar de Tiberias. Según Lucas, lo que ocurre es bajo el gobernador Poncio Pilato. El gobernador o procurador era un administrador de orden ecuestre nombrado por el emperador como gobernante de una subdivisión de una provincia. En ese tiempo, Judea era una subdivisión de la provincia romana de Siria. Pilato fue gobernador desde el 26 al 36 después de Cristo, quien fue depuesto por su conducta indebida mientras ejercía el mando. Se menciona a Herodes Antipas, fue designado por su padre, Herodes el Grande, como tetrarca de Galilea y Perea. Este nombramiento fue confirmado más tarde por Augusto. Al principio, tetrarca era estrictamente hablando, el gobernador de la cuarta parte de una provincia, pero posteriormente el término se comenzó a usar para designar a cualquier gobernante que tuviera menos jerarquía que un rey. Menciona a Felipe, hijo de Herodes el Grande, y probablemente el más justo y juicioso de todos los hijos de Herodes el Grande, y finalmente Licinias, tetrarca de Abilinia. Pero también menciona a Anás y Caifás, quienes eran sumos sacerdotes. Generalmente el sacerdocio era por herencia familiar y era vitalicio, pero durante el gobierno herodiano y el romano se nombraba y se destituía a los sumos sacerdotes en rápida sucesión. Anás fue nombrado y posteriormente destituido. Caifás era su yerno, nombrado en lugar de Anás. Sin embargo, la influencia de Anás era importante, ya que Caifás era considerado débil y vacilante. Es en este marco que Lucas describe el acontecimiento más importante. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Al parecer, el ministerio de Juan comenzó unos 6 meses antes del bautismo de Jesús. Juan también se había estado preparando para el comienzo de su ministerio. En el momento en que el Señor le indicara, iba a comenzar su obra. Una importante obra. Cada siervo de Dios debe primero prepararse para tener la capacidad idónea de hacer el trabajo para Dios. Dios llama y capacita al que llama, pero eso no significa que no debemos leer, estudiar, aprender y sobre todo tener una preparación espiritual para asumir la tarea encomendada por el cielo. Debemos empeñarnos entonces en esa preparación. Leamos el versículo 3 de Lucas capítulo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan proclamó el valor y la necesidad de bautizarse y abandonar el pecado como una preparación indispensable para la venida del Mesías y su reino. El arrepentimiento predicado por Juan abarcaba mucho más que la confesión de los pecados pasados. Como lo demuestran sus palabras de admonición, el arrepentimiento debía ser seguido inmediatamente por una nueva vida en la cual debían ponerse en práctica los principios de justicia ya revelados en las Escrituras. En los versículos 4 al 6 ofrece una descripción de su trabajo como mensajero de Dios, como precursor del Mesías. Usa la profecía del Antiguo Testamento, específicamente Isaías capítulo 40 versículos 4 y 5. La cita para llamar la atención del pueblo al cumplimiento de las promesas hechas por Dios. Elena de White hace el siguiente comentario. Había declarado a la gente que a fin de que el camino estuviese preparado delante del Señor, la profecía de Isaías debía cumplirse. Las montañas y colinas debían ser allanadas, lo torcido enderezado y los lugares escabrosos alisados. Había esperado que las alturas del orgullo y el poder humana fuesen derribadas. Había señalado al Mesías como aquel cuyo aventador estaba en su mano y que limpiaría cabalmente su era, que recogería el trigo en su alfolí
y quemaría el tamo con fuego inextinguible. Como el profeta Elías, en cuyo espíritu y poder había venido a Israel, esperaba que el Señor se revelase como Dios que contesta por fuego. Libro El deseo de todas las gentes, página 186. El mensaje de Juan era directo, era un llamado a despertar. Sigamos estudiando Lucas capítulo 3, ahora los versículos 7 al 9. Leamos. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Lucas presenta un resumen de varios sermones de los puntos principales que impresionaban a los oyentes. Las personas venían constantemente para ver y escuchar a Juan y para recibir el bautismo. El hecho que la gente dejara de hacer sus cosas o sus trabajos para venir a escuchar a Juan habla de que su testimonio, el que está dando, es de un poderoso magnetismo que atraía a las personas. La primera parte es un reproche a los fariseos y saduceos, a quienes llama generación de víboras. Las ilustraciones concretas que usa Juan en su predicación, poniendo énfasis en las escenas comunes y cotidianas del campo, nos recuerda los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento, tales como Joel, Amós, y además de eso nos recuerda las parábolas de Cristo. El profeta del desierto puso en duda con esta penetrante pregunta los motivos de los fariseos y de los saduceos. Sus motivos y sus ideales eran ajenos a los principios del reino de los cielos. En esta condición presente, no recibirían una mejor bienvenida en este reino que la que le hubieran dado a una camada de víboras en una era en época de cosecha. Y los lleva a reconocer su posición, tratando de decir que por ser hijos de Abraham tenía todo el derecho. Creían que por ser descendientes del patriarca, ellos tendrían como derecho a la salvación y ya eran dignos. Pero el Señor ataca directamente esta idea, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Es decir, los hijos verdaderos de Abraham no son simples descendientes físicos, sino aquellos que su fe y que creen en la palabra de Dios tal como el patriarca lo hizo. Y Dios puede convertir un corazón de piedra en un corazón que cree. Él puede levantar hijos de Abraham de aquellos que consideran que es imposible, es decir, de los gentiles endurecidos. Y entonces hace un llamado a tener una profesión sincera de entrega al Señor. Deben producir frutos dignos de arrepentimiento, que son las pruebas de la verdadera conversión, lo que implica un cambio radical de parecer y de conducta de los fariseos y saduceos. El divino hortelano espera pacientemente que madure el fruto del carácter en la vida de quienes profesan servirle, porque el árbol que no da fruto, pues es cortado y echado al fuego. Este mensaje movía el corazón de las personas, quienes comienzan a reaccionar. Leamos el versículo 10. La gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Juan era un poderoso evangelista. Después de exhortar a la gente a prepararse para la venida del Señor, le pidieron que les explicaran cómo hacerlo. Juan respondió señalando a cada persona o grupo de personas los pecados que los acosaban, indicando así a cada uno por dónde debían comenzar. La respuesta de Juan, leamos el versículo 11. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. La túnica o camisa era una prenda usada por ambos sexos en contacto con la piel debajo de la prenda externa o manto. Para protegerse del frío o para tener un repuesto para uso futuro, una persona podía poseer 2 o incluso más túnicas. Juan el Bautista exhorta
a aquellos que tienen dos, a dar una a las personas que no tienen ninguna. Respecto de la comida, se recomienda el mismo proceder. William Hendriksen comenta: obsérvese, sin embargo, que Juan no dice que el Estado deba intervenir o privar a la persona rica de su propiedad, aun cuando el Estado tiene, por cierto, un deber respecto del pobre y desamparado. Tampoco dice al hombre sin túnicas que debe tomar cuando quiera la propiedad de su prójimo. Tampoco es un modo alguno indulgente con el que no quiere trabajar para ganar dinero con el cual adquirir lo necesario para subsistir. Lo que se recomienda es el compartir voluntario. La vida cristiana se refleja en la disposición de servir y compartir con los menos afortunados. Después vinieron los publicanos para ser bautizados, que al escuchar la exhortación de Juan preguntan: ¿qué haremos? Estos hombres, que habían establecido su peaje de impuestos en algunas vías principales, quienes pagaban un porcentaje a Roma y se quedaban con gran parte de lo cobrado, sienten ahora que deben prepararse para la venida del Mesías. Juan les responde, versículo 13: no exijáis más de lo que os está ordenado. Ni Juan ni Cristo condenaron la ocupación de recaudador de impuestos. Jesús fue amigo de los publicanos y se juntaba con ellos en reuniones sociales. Pero tanto Jesús como Juan exigían justicia, honradez y bondad de los miembros de este grupo que deseaban ser ciudadanos del reino del cielo. Debían recaudar solo lo que la ley les permitía y ganar una suma razonable para mantenerse, porque no había ni lugar en el cielo, en el reino de los cielos, para los extorsionadores, ni para los que son como lobos implacables. Entonces un tercer grupo aparece, los soldados, quizás soldados que fueron enviados por Herodes para vigilar a Juan y a la multitud. Ellos, al escuchar las palabras de Juan, sintieron mover su corazón. Preguntaron: ¿qué haremos? Y Juan les responde, versículo 14: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. El abuso del poder que practicaban los soldados era el pecado dominante sobre el cual debían obtener la victoria a fin de estar listos para recibir al príncipe que iba a venir. Juan no condenó a los soldados por ser soldados, sino destacó que debían ejercer su autoridad con justicia y misericordia. Estas eran palabras que mostraban de manera práctica lo que cada uno debía hacer. La preparación para la llegada del Mesías comenzaba en el corazón, pero se reflejaba en actos concretos que lo llevaría a dar frutos de arrepentimiento. La gente admiraba a Juan y su ministerio y le recordaba la obra de los profetas de la antigüedad. Por eso algunos que afirmaban que Juan era el Mesías, y Juan les muestra que el Mesías vendría después. Leamos los versículos 15 al 18 de Lucas capítulo 3. Como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mucha gente que venía a escuchar a Juan el Bautista se sentía impresionado por el mensaje, tanto que le preguntaron si realmente él era el Mesías. Elena de Guay agrega un comentario interesante a este estudio. Ella dice: la gente pensaba que Juan podría ser el Mesías prometido. Su vida era muy desinteresada. En ella destacaban la humildad y la abnegación. Sus enseñanzas, exhortaciones y reproches eran fervientes, sinceros y valientes. En su misión no se apartaba a derecha ni a izquierda para cortejear los favores o aplausos de nadie. No aspiraba a honores terrenales ni a dignidad mundanal, sino era humilde de corazón y de vida, y no se atribuía honores que no le pertenecían.
Aseguraba a sus seguidores que no era el Cristo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1093. Juan entendía claramente que su obra era guiar a las personas al arrepentimiento. Su bautismo precedería al de Cristo. Por eso le presenta como el que viene es más poderoso que yo, del que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos, es decir, ni siquiera cumplir un oficio tan sencillo que realizaba un esclavo. Ni siquiera se sentía digno ante la majestad del Mesías. ¿Quién era él para cumplir ese oficio? Al afirmar que era indigno de rendir siquiera este servicio para Cristo, Juan se estaba colocando por debajo del nivel de un esclavo. Este maravilloso ser los bautizará en Espíritu Santo. Él hará que su espíritu y los dones consiguientes desciendan sobre sus seguidores, sean derramados sobre ellos, caigan sobre ellos. Y en fuego, este pasaje menciona el agua y el fuego, los dos instrumentos purificadores por excelencia. Es apropiado que se emplee a los dos para representar la regeneración del corazón. No se sabe a ciencia cierta en qué sentido Jesús bautizará en fuego. Puede ser que se refiera al Pentecostés, donde el Espíritu Santo descendió en formas de lenguas de fuego. Puede ser que se refiera a la purificación que ocurrirá al final de la historia, cuando esta tierra sea purificada con fuego. Lo siguiente que presenta Juan es que el Mesías es como aquel que cosecha el trigo. Él tiene la pala para limpiar el trigo. Aventando el grano al aire, el viento se lleva la paja. Lo que no sirve, lo que estorba, se quema en el fuego, mientras el trigo lo lleva al granero. Esto ocurrirá al final de la historia, cuando el Señor va a separar el trigo de la cizaña. La cizaña será quemada en el fuego que no se apaga, es decir, mientras quema, no se apagará. Esta misma expresión se usa para referirse, por ejemplo, a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, hoy estas ciudades no están ardiendo. El fuego quemó todo para siempre. Pero cuando termina su obra, el fuego mismo se extingue. La obra del Mesías que vendría después de Juan no solo es el salvador del pecado, sino el que liberará al mundo del pecado y sus consecuencias para siempre. Entonces Lucas presenta brevemente lo que pasó con Juan cuando decide denunciar el pecado de Herodes con su cuñada, versículos 18 al 20. Herodes actuaba impíamente, yendo en contra de todo decoro y de las leyes de Dios. Pero en vez de reconocer su falta, Herodes manda a colocar a Juan en la cárcel. Juan fue encarcelado a comienzo de la primavera del año 29, quizás en marzo o abril, después de un ministerio de 2 años. Fue puesto en uno de los calabozos destinados para los criminales, tratando de acallar la voz del profeta. Finalmente Herodes lo envió a matar. Después de este breve paréntesis para narrar lo que pasó a Juan, el evangelista Lucas pasa a describir de manera breve el bautismo de Jesús, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas habla que una gran multitud que venía a escuchar a Juan aceptaba el llamado y era bautizada. No todos los que venían se bautizaban, pero eran momentos de reavivamiento espiritual en la vida de las personas. Entonces dice que vino Jesús a orillas del Jordán para ser bautizado. Solo Lucas nos dice que Jesús, una vez levantado del agua, oró a Dios. El Espíritu Santo descendió sobre él como forma de paloma, y la voz de Dios se dejó oír desde el cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La aprobación divina mostraba que Jesús no era un profeta más, no era como Juan el Bautista, sino que era el ungido de Dios para salvar al mundo. Elena de White comenta sobre el bautismo de Jesús lo siguiente: Jesús fue nuestro ejemplo en todas las cosas que atañen a la vida y a la piedad. Fue bautizado en el Jordán, así como deben ser bautizados los que van a él.
Los ángeles celestiales contemplaban con intenso interés la escena del bautismo del Salvador, y si los ojos de los espectadores hubieran podido ser abiertos, habrían visto a la hueste celestial que rodeaba al Hijo de Dios cuando se inclinó en la orilla del Jordán. El Señor había prometido darle a Juan una señal para que pudiera saber quién era el Mesías, y en ese momento, cuando Jesús salió del agua, fue dada la señal prometida, pues vio los cielos abiertos y al Espíritu de Dios, como una paloma de oro bruñido, que se cernía sobre la cabeza de Cristo, y vino una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jude Instructor, del 23 de junio del año 1892. Llegando al final del capítulo 3 de Lucas, notamos que además de presentar su divinidad, también va a resaltar su humanidad. Así que Lucas se reservó la genealogía de Jesús para este momento, versículos 23 al 38. Lo primero que hace Lucas es decir, leamos versículo 23, Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Después de su bautismo, Jesús comenzó su obra de ministerio en favor de las personas y da una edad aproximada de Jesús. Entre los judíos se consideraba que a los 30 años de edad un hombre llegaba a la plena madurez y por lo tanto podía asumir las responsabilidades de la vida pública. Enseguida presenta la genealogía de Jesús, que difiere de la que ha presentado Mateo. Mateo presenta 26 ascendientes, mientras que Lucas presenta 41. Hay diferencias de algunos nombres, pero en realidad es que en ambas llevan a David, pero Lucas sigue añadiendo la genealogía hasta llegar a Adán, que fue el primer hombre, y dice de Adán, hijo de Dios. Lucas afirma aquí su fe en Dios como creador del hombre y el autor de la vida. El hombre fue creado al principio a la imagen de Dios, y por la fe en Jesucristo tenemos el privilegio de ser creados de nuevo a su semejanza. Apreciado amigos y hermanos, la verdad que presenta Lucas es que el Salvador del mundo ha venido a cumplir un ministerio fiel que consiste en salvar al hombre. La misma fe que ejerció Lucas en Jesús como Salvador es la misma fe que debemos ejercer hoy. Ver al Creador y ahora verlo como nuestro Redentor, esos son los grandes pilares de la fe cristiana. ¿Aceptas a Cristo como tu Creador y tu Redentor? Que el Señor te bendiga y te guarde hoy y te guíe por sendas de justicia. Es mi oración por ti. Amén.